Bueno, hoy vamos a dar la clase de reanimación cardiopulmonar. Esta clase está basada en las guías de la Asociación Americana del Corazón y vamos a enfocarnos tanto en el soporte vital básico como en el soporte cardiovascular avanzado. Entonces, lo principal en lo que se basa en la guía son en las dos cadenas de supervivencia, tanto intrahospitalarias como extrahospitalarias. La cadena de supervivencia intrahospitalaria se basa en el reconocimiento y la prevención de aquellas circunstancias o factores que puedan poner al paciente en riesgo o en peligro para realizar una parada cardiorrespiratoria. Entonces, lo primero que se debe hacer uno, luego de identificar esta situación, es activar el sistema de emergencias. El sistema de emergencias es, bueno, llamar a las personas que tienen capacitación para realizar un manejo avanzado del soporte cardiovascular. Una vez se hace este llamado, se debe iniciar la RCP, que es la reanimación cardiopulmonar, posteriormente la defibrilación en caso de que el ritmo sea desfibrilable y requiera defibrilación, los cuidados post-paro y una nueva cadena que se agregó, un nuevo eslabón a la cadena que se agregó en octubre del año pasado, que es la recuperación. Recordemos que la Asociación Americana del Corazón cada cierto tiempo hace como una renovación de las guías, y bueno, la última, lo que impuso de más en el eslabón fue la recuperación. Para el paro cardíaco extrahospitalario, lo primero que se hace es iniciar la RCP, y al mismo momento que se inicia la RCP, es activar el sistema de emergencia. Eso quiere decir que esas dos primeras eslabones de la cadena que están ahí deben hacerse conjuntamente. Y bueno, realizar la defibrilación en caso o no caso que se requiera, y trasladar a un centro donde se pueda brindar el soporte cardiovascular avanzado. Y bueno, los dos últimos eslabones son los mismos, tanto el cuidado posparo cardíaco como recuperación. Algo importante que cabe destacar es que se dice que las personas que tienen paro cardiorrespiratorio extrahospitalario, solo un 40% logran recibir reanimación cardiopulmonar y solo un 10% logra sobrevivir a la parada cardiorrespiratoria. Desde el año 2012 que no hay modificaciones en la supervivencia respecto a la mortalidad, realizando los cambios que se han venido implementando en las últimas guías de la Asociación Americana del Corazón. Es por eso que esta guía no varía mucho respecto a las anteriores. Entonces, bueno, aquí tenemos las diferencias, lo que es soporte vital básico, el BLS, de sus siglas en inglés, que es Basic Life Support, y el soporte vital avanzado, que es el ACLS. Entonces, ¿qué diferencia un médico de una persona no entrenada? Bueno, la diferencia está en que el médico realiza el soporte vital avanzado, y en este soporte vital avanzado siempre va a estar pensando en causas reversibles que vamos a ver más adelante. Se realizan medidas avanzadas que son lo que le van a permitir sobrevivir al paciente. Y el soporte vital básico, pues lo puede realizar cualquier persona. Cada vez más se capacitan personas para que puedan realizar esta actividad. Y es muy importante para mantener la supervivencia prehospitalaria. Y bueno, este es el algoritmo para el soporte vital básico. Lo primero que se debe realizar es verificar la seguridad de la escena. Lo más importante de todo es verificar la seguridad de la escena, ponerse uno por encima de todo. Si la escena es segura, pues yo procedo a realizar el RCP, pero si la escena no es segura, no puedo arriesgar mi integridad para realizarlo. Entonces, lo primero que se hace es preguntarle al paciente para ver si hay respuesta, señor, o llamarlo por el nombre o lo que sea si se conoce, buscar ayuda cercana, activar el sistema de emergencias y solicitar un DEA, que es el autodesfibrilador eléctrico. Entonces, en muchas oportunidades no vamos a tener la oportunidad de obtener este equipo, pero si tenemos la oportunidad de obtenerlo, una vez se activa el sistema de emergencia, se le pide a la persona que traiga tanto un equipo de primeros auxilios, como tanto se le puede pedir que traiga un AMBU, o que traiga el DEA. Entonces, lo que vamos a verificar es si el paciente está respirando o no respira, o si tiene una respiración anormal, y vamos a chequear el pulso. El chequeo del pulso no debe durar más de 10 segundos.
Si el paciente tiene una respiración normal y tiene pulso, lo único que vamos a hacer es monitorizarlo hasta que llegue el sistema de emergencia, o sea, la ambulancia que llamamos para que se realice el traslado. Si el paciente no respira pero tiene pulso, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a dar una respiración cada 6 segundos y que en total van a ser 10 respiraciones por minuto. Y vamos a chequear que el paciente tenga pulso cada 2 minutos. Si no hay pulso en alguno de estos 2 minutos que estamos chequeando, lo que se procede a hacer es RCP, o sea, iniciamos las compresiones. También es importante, en esta guía se agregó un algoritmo para la sobredosis de opioides. Entonces, si es posible que el paciente tenga una sobredosis por opioides, pensar que el manejo para esto es la naloxona. Más adelante veremos un poco sobre este algoritmo para el manejo de sobredosis con opioides. Y bueno, si el paciente no respira o no está respirando adecuadamente y no se le siente el pulso, entonces lo primero que se hace es iniciar las compresiones. Entonces los ciclos se deben realizar 30 compresiones, 2 respiraciones. O sea, se hacen 30 compresiones, paramos, hacemos las 2 ventilaciones y se continúa. Importante, algo que se agregó también es sobre la RCP y el COVID. Lo más importante en este caso es que si no tenemos seguridad, no podemos dar ventilaciones, hay que tener una máscara de oxígeno, tener el equipo de protección personal bien ubicado, y además de esto, vamos a solicitar un DEA, entonces lo más pronto posible. No importa si no hay DEA, lo más importante es dar compresiones, es como lo más básico de todo. Recordemos que anteriormente había un esquema que era el ABC, Airway, que era vía aérea, B, que era Breathing, respiración, y C, Circulation. Entonces pasó el esquema a ser CAB, donde lo más importante es la circulación, y por tal motivo lo más importante es dar compresiones. Se requiere que por lo menos en un minuto se den de 100 a 120 compresiones. No importa si no se pueden dar ventilación, lo que más demostró que disminuye la mortalidad es el inicio temprano de las compresiones y la no interrupción de estas. Entonces, tratar de hacer compresiones, esperar que llegue el DEA. Luego de que llegue el DEA, si llega el DEA, lo único que tenemos que hacerle es caso al DEA. El DEA va a verificar el pulso, el ritmo, perdón, y si el ritmo es desfibrilable o no desfibrilable, nos va a decir, bueno, ritmo desfibrilable, se recomienda dar una descarga. Entonces, según el botón, se da la descarga. El DEA da todas las indicaciones como despejar campo, dar descarga, y pues tiene sus propios parches que permiten dar las descargas. Y si el ritmo es no desfibrilable, el DEA también va a decir ritmo no desfibrilable, se recomienda continuar con las compresiones. Entonces esto lo vamos a continuar haciendo hasta que lleguen las personas que son las encargadas de dar el soporte cardiovascular avanzado. Entonces, siempre lo más importante es prevenir. Si logramos verificar causas o pacientes que estén en riesgo de entrar en parada cardiorrespiratoria, si empezamos a tratar esto de manera temprana, vamos a tratar de prevenir de que el paciente tenga complicaciones. Entonces, lo más importante que hablábamos, dar compresiones, ideal, añadir ventilaciones. Se pueden dar ventilaciones con BBM, que es el AMBU, válvula, bolsa y máscara, y esto creo que no hay un beneficio superior respecto a la intubación que si se da solamente manejo de las ventilaciones con la bolsa, la válvula y la máscara. ¿Por qué? Porque a veces se pierde mucho tiempo tratando de intubar el paciente. Si hay una persona que está realmente entrenada para realizar la intubación y hacerlo de manera rápida, pues sería lo ideal, pero si no se puede dar, la mortalidad no varía si se dan ventilaciones con la bolsa a que si se hace una intubación. Entonces, lo que hablamos, activar de manera simultánea tanto el sistema de emergencias como realizar las compresiones. Entonces, hay algo que tenemos que tener en cuenta, que son la calidad de las compresiones y cómo evaluar estas. Normalmente deben hacerse en el tercio inferior del esternón, en lo posible en decúbito supino y en el lugar donde se presentó la parada cardiorrespiratoria. Pero lo que hablábamos al inicio, siempre verificar que la escena sea segura. Para que una compresión sea de calidad, debe de ser de por lo menos 5 a 6 centímetros
de profundidad y permitir que el tórax se respanda nuevamente, porque si no, no vamos a permitir que las cavidades cardíacas tengan un adecuado llenado. Entonces así no vamos a estar produciendo un volumen efectivo al resto del organismo. Entonces lo importante es cambiar cada 2 minutos, porque se ha demostrado que a pesar de que se puede lograr que después de 2 minutos hayan entre 100 a 120 compresiones, luego de 2 minutos van a disminuir la profundidad de la misma. Y la misma debe ser lo que hablábamos, entre 5 a 6 centímetros. Si tenemos que desfibrilar, no vamos a realizar toma del pulso, porque se pierde tiempo en esto, y se demostró que si luego de desfibrilar nos ponemos a tomar el pulso, aumenta la mortalidad. Entonces, una vez desfibrilemos, lo que se va a realizar es continuar con las compresiones. El uso del feedback audiovisual es un equipo que se utiliza en el entrenamiento en reanimación y que se puede utilizar si se encuentra en el hospital donde estemos, que se va a colocar en verde cuando se esté dando la compresión adecuadamente, o en rojo si la compresión no está siendo de calidad. El equipo se encarga de medir la profundidad y la velocidad de las mismas. Entonces se habla también que para tratar de tener, es muy difícil en ese momento como llevar un conteo adecuado de cuántas compresiones se están dando por minuto. Entonces lo que se puede tratar de simular es los beats que tienen canciones, como la canción más famosa para eso que sucede es Staying Alive, y se trata como de llevar los mismos beats que lleva esta canción para que pueda lograrse entre 100 a 120 compresiones en un minuto. Y bueno, para saber que las compresiones son de calidad, tenemos que estar pendientes mucho de la capnografía, que es otra de las cosas que más se ha estudiado. Por lo menos que la capnografía esté marcando 10 milímetros de mercurio, idealmente más de 20. Y respecto a esto, es solo si se logra intubar el paciente. Si no se logra intubar, pues se continuarán con las ventilaciones. Con bolsa, perdón. Las compresiones de calidad en el tercio inferior, lo que estábamos hablando, hay que permitir la descompresión completa del tórax, porque si no lo descomprimimos completamente, no hay un buen llenado. La vía aérea, importante, esta maniobra de elevación de la cabeza quijada, bueno, es lo mismo que hablamos de hiperextender el cuello. Y si el paciente tiene un trauma cervical, vamos a tener que realizar tracción cefálica, no utilizar la elevación de la cabeza quijada, porque puede producir más lesión, puede ser medular o de las vértebras. Importante también que para esto podemos utilizar dispositivos de ayuda como las cánulas de Guedel o las cánulas nasofaringias. Estas se pueden evitar si el paciente tiene un trauma basilar o coagulopatías por el riesgo de sangrado. Está contraindicado el uso de la maniobra de Selig. Se demostró que no aumenta la sobrevida ni la supervivencia, por tal motivo no se debería realizar al momento de realizar una intubación o algo parecido. Eso es algo de lo que más remarca la última guía de la AJAC, que es la de octubre del año pasado, que la maniobra de Selig no está indicada, que no se demostró supervivencia y por lo tal no tiene evidencia científica. Bueno, y la ventilación, importante diferenciar estas dos cosas, paro respiratorio de paro cardiorrespiratorio. Entonces, si vemos que el paciente tiene pulso pero no respira, lo que vamos a tratar es de realizar una ventilación cada 6 segundos. Si el paciente no respira ni tiene pulso, entonces lo que vamos a hacer son 30 compresiones, 2 ventilaciones. Y así hasta completar por lo menos 5 ciclos, que en promedio nos dan un alrededor de 2 minutos. Cada 2 minutos vamos a estar verificando el pulso y cada 2 minutos vamos a estar cambiando de operador. Importante no exagerar con la ventilación, ya sabemos, por el riesgo de producir VAR o volutrauma cuando hacemos volúmenes muy exagerados con la bolsa. Otro término que se implementa aquí es los criterios de TOR, que es Termination of Resuscitation. ¿Cuándo terminar la resucitación cardiopulmonar? Entonces, en el soporte vital básico, si el personal de salud no logra presenciar el paro, no hay evidencia del retorno de la circulación espontánea y no se administró ninguna descarga con el DEA antes del transporte, si están todos los criterios presentes, se debe terminar la resucitación cardiopulmonar. Si cualquiera de estos criterios está presente,
Entonces lo que se debe hacer es continuar la resucitación hasta que se traslade el paciente al hospital. Una vez llega al hospital, pues ya allá se tomará en cuenta todos los factores que han influido y ver si han pasado más de 20 minutos, porque sabemos que luego de este tiempo la encefalopatía hipóxica isquémica que genera en el paciente tiene un mal pronóstico y probablemente el paciente no va a ser funcional. Entonces muchas veces, luego de este tiempo y de otros criterios, se decide finalizar la resucitación. Entonces, importante respecto al algoritmo del soporte cardiovascular avanzado es, primero, iniciamos la RCP, siempre verificando anteriormente que estemos en una zona segura. Entonces, administrar oxígeno, siempre se recomienda administrar oxígeno, confío al 100%, conectar un monitor si está disponible y ver si el ritmo es desfibrilable o no desfibrilable. Entonces, tenemos 4 ritmos de paro. Los 4 ritmos son fibrilación ventricular, taquicardia ventricular, ambas sin pulso, o tenemos asistolia o actividad eléctrica sin pulso. Entonces, los ritmos desfibrilables son la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular, y los ritmos no desfibrilables tenemos la asistolia y la actividad eléctrica sin pulso. Respecto a esta guía, cambia que nos dice que se debe utilizar de manera inmediata una vez identificamos que el ritmo sea no desfibrilable, la adrenalina. La dosis con la que se decide iniciar es 1 miligramo y va a ir variando cada 3 a 5 minutos, se va a ir administrando una dosis de adrenalina, porque se demostró que el uso temprano de adrenalina disminuye la mortalidad y aumenta la tasa de supervivencia al paro cardiorrespiratorio. En cambio, si el paciente no tiene un ritmo no desfibrilable, sino que es un ritmo desfibrilable, lo que se procede es hacer una descarga. Para esto podemos utilizar 2 equipos, ya sea bifásico o monofásico. Si el equipo es bifásico, que es mucho mejor que si es monofásico, la descarga debe ser entre 120 a 200 joules. Si el equipo es monofásico, van a ser 360 joules. Si por el contrario no sabemos si el equipo es monofásico o bifásico, lo que se debe hacer es colocar la mayor cantidad de joules posibles y dar la descarga con esa cantidad de joules, con esa cantidad de energía. Y bueno, importante respecto a esta guía, también nos remarca que es muy superior el uso de las vías intravenosas respecto a las vías intraóseas. Si bien anteriormente se estaba haciendo mucha énfasis en el uso de las vías intraóseas, esta guía remarcó que probablemente la vía intraósea tenga un deterioro respecto a la vía intravenosa y que es preferible utilizar la vía intravenosa. Entonces vamos así como en escala, utilizar vía intravenosa. Si no se puede encontrar la vía intravenosa, utilizamos la intraósea. Por lo general se suele colocar la tuberosidad anterior de la vía. Si no logramos colocar la intraósea, pues lo último que se debería utilizar es la vía endotraqueal. Entonces, bueno, pasamos a lo que estábamos hablando de la RCP. Bueno, una vez se da la descarga para el ritmo desfibrilable, lo que hacemos enseguida es iniciar RCP. Luego de que pasen 2 minutos de RCP, vamos a verificar el pulso y vamos a ver si el nuevo ritmo que tiene el paciente. Si el ritmo continúa siendo desfibrilable, se va a dar otra descarga y esta vez vamos a dar RCP con adrenalina y la dosis es 1 miligramo. Si el paciente, luego de administrar la adrenalina y hacer RCP, le verificamos nuevamente el pulso. Si le verificamos el ritmo con el DEA o con el desfibrilador que tengamos. Si este ritmo continúa siendo desfibrilable, en este caso ya no vamos a utilizar adrenalina, sino que vamos a utilizar amiodarona. La dosis que se utiliza amiodarona son 300 miligramos. También podemos utilizar lidocaína y la dosis en la que se usa es de 1 a 1,5 miligramos kilos. Siempre hay que estar pensando en las causas reversibles, que son las H y las T, y ya se las voy a mencionar. Entonces, luego de que hacemos la amiodarona o la lidocaína, enseguida vamos haciendo RCP por 2 minutos, compresiones por 2 minutos. Luego de esto, si el paciente le miramos el ritmo y continúa siendo ritmo desfibrilable, volvemos a hacer la descarga y hacemos RCP con adrenalina.
Si el ritmo continúa siendo desfibrilable, volvemos a hacer RCP con amiodarona o con lidocaína, y si el ritmo continúa siendo desfibrilable. Luego del cuarto intento, lo que se hace es solamente adrenalina de ahí en adelante. O sea, tendremos 2 veces adrenalina, 2 veces amiodarona o lidocaína, y luego de ahí en adelante solo adrenalina. Ya de ahí en adelante no se usa más amiodarona o lidocaína. Algo importante respecto a esta guía es que nos saca del algoritmo el uso de vasopresina, y esto sobre todo porque se demostró que la adrenalina tiene los mismos efectos para el manejo de estos pacientes que el uso de vasopresina, y que por el contrario, la vasopresina generaba confusión en el personal de salud al momento de realizar la reanimación, por lo tanto se sacó de la guía y se dejó únicamente la adrenalina. Bueno, y respecto a los ritmos no desfibrilables, lo que se hace es la adrenalina, las compresiones por 2 minutos, verificar el ritmo. Si el ritmo es no desfibrilable, se hace RCP y se va haciendo así intercaladamente. RCP, compresiones sin adrenalina, compresiones con adrenalina, compresiones sin adrenalina, compresiones sin adrenalina. Si en algún momento el ritmo pasa a ser desfibrilable, entonces se pasa al esquema del otro lado, que es hacer la desfibrilación y hacer adrenalina con compresiones, compresiones con amiodarona, y así simultáneamente. Es importante que cuando decidimos que paramos, cuando vemos que hay retorno de la circulación espontánea. Entonces, ¿qué nos evidencia el retorno de la circulación espontánea? Que el paciente tenga pulso, que empiece a tener presión arterial, o que la capnografía aumente repentinamente hasta 40 milímetros de mercurio. Siempre que tengamos esto, pues hay que pasar ya a pensar en los cuidados posparo cardíaco, que fue uno de los nuevos ítems que se incorporó a esta cadena de supervivencia. Bueno, lo de las H y las T son las causas reversibles que siempre hay que estar pensando. Son causas de paro cardiorrespiratorio que si vemos que el paciente no está respondiendo al manejo, tenemos que tenerlas en cuenta, y las causas son hipovolemia, hipoxemia, acidosis, hipo o hiperpotasemia, hipotermia, neumotórax, taponamiento cardíaco, tromboembolismo pulmonar, trombosis coronaria o toxinas. Entonces ya vamos a ir describiendo un poco más estas causas más adelante. Las compresiones se realizan igual que en el soporte vital básico, de 5 a 6 centímetros, 100 a 120 compresiones por minuto. Y uso de parámetros fisiológicos, la capnografía es lo más estudiado. Mayor de 10 milímetros de mercurio deben lograrse para saber que se están haciendo buenas compresiones, y ideal es llegar hasta más de 20. El monitoreo de la presión arterial diastólica, pues no se ha comprobado que tenga evidencia científica. Sin embargo, no está de más realizar un monitoreo de esto. Lo que hablábamos un poco, que la vía aérea avanzada no es necesaria. Con vía aérea avanzada estamos hablando de dispositivos supraglóticos, de intubación orotraqueal. Solo con un AMBU vamos a estar bien. No se deben interrumpir compresiones, es lo más importante. Y este esquemita de aquí, lo único que nos quiere decir es que cada vez más se están entrenando personas que no son personal de salud, para que extrahospitalariamente puedan realizar intubación orotraqueal y se pueda trasladar el paciente óptimamente hasta que se realice la CLS. Bueno, la desfibrilación, un poco lo que hablábamos también. Los equipos bifásicos son superiores a los monofásicos, y la energía con la que se debe desfibrilar es 120 a 200 joules, y si es monofásico, 360 joules. Por encima de la desfibrilación están las compresiones. Entre más temprano iniciamos las compresiones, menos mortalidad habrá, por encima de si desfibrilemos temprano o no. Hay algo que se pone en cuestionamiento, pero que no se ha logrado tener un consenso al respecto, de si es mejor el análisis manual que el análisis eléctrico. Recordemos que si colocamos un DEA, el DEA nos va a leer el ritmo, y luego de leer el ritmo nos va a decir, bueno, ritmo desfibrilable o no desfibrilable. Esto va a ser mucho más exacto, pero respecto a si colocamos las paletas de un desfibrilador y uno analiza, bueno, este ritmo es una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular, es más rápido y se pierde menos tiempo
desfibrilando de esa manera. Entonces, el consenso es mejor lo más exacto o es mejor lo que se hace con menos tiempo. Entonces, todavía no hay un acuerdo, se puede hacer de cualquiera de las dos maneras según lo que tenga más experiencia el operador. Y considerar el uso de parches. Algo importante respecto a esto es que también se habla de realizar una carga, o sea, se carga el desfibrilador antes de analizar el ritmo. Esto con el fin de que una vez tengamos el ritmo se desfibrile instantáneamente, porque si no se puede perder tiempo mientras se lee el ritmo y luego se carga, es tiempo perdido. Otra cosa que se hablaba es como estos eventos que se ven en las películas que a veces desfibrilan y vuelven y desfibrilan otra vez y desfibrilan y no hacen compresiones. Y bueno, y esto no es totalmente sacado de la ficción, sino que en un tiempo se estudió sobre la doble descarga simultánea, que era realizar descarga con dos desfibriladores secuencialmente, y se demostró que no tiene evidencia científica, pero sí hubo una época en que esto se practicaba. Entonces, lo ideal es realizar una sola descarga y luego continuar con las compresiones. Lo de los accesos, los intravenosos, primera opción, el intraóseo la segunda y el endotraqueal ya es la última opción si no se puede ninguno de los anteriores. Los medicamentos, el que más evidencia tiene es la adrenalina. Se hablaba sobre la neuroprotección, que por producir vasoconstricción podría deteriorar deteriorar el estado neurológico del paciente, pero igualmente aumenta la supervivencia. Entonces se prefiere el uso de porque a pesar de que puede tener ese efecto, con el aumento de la supervivencia se logra mayor beneficio que el riesgo respecto a la vasoconstricción que pueda producir. Respecto a este algoritmo también se introduce la lidocaína, que anteriormente no estaba, y nos demuestra su posible uso para tanto la taquicardia ventricular como la fibrilación ventricular refractaria. Luego de que utilizamos adrenalina y desfibrilaciones y no sale el paciente, están estos dos medicamentos. Y bueno, si no tenemos una causa diferenciada de paro cardiorrespiratorio, no vamos a utilizar ninguno de estos medicamentos que están aquí, como esteroides, calcio, bicarbonato y magnesio, porque necesitamos tener una causa específica, como las que eran causas reversibles que vimos anteriormente, para poder utilizar estos medicamentos, porque si no, no hay evidencia de que funcionen. Otros adjuntos que hay es el uso de ultrasonido durante el paro cardiorrespiratorio. Si bien no está recomendado, sí se habló de que podría tener un beneficio para el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar o trombosis coronaria al momento de que se están haciendo las contracciones. Si se va a realizar por un operador experimentado, debería realizarse sin interrumpir las contracciones, porque si llega a ocurrir que se interrumpen las contracciones por realizar la ultrasonografía, obviamente va a aumentar la mortalidad. Los gases arteriales, debemos saber que como el paciente está en una parada cardiorrespiratoria, no van a tener valores fiables. Sin embargo, no está de más sacarle unos gases arteriales al paciente, porque siempre vamos a ver en los gases arteriales electroditos, estado ácido-base, y con esto vamos a lograr evidenciar muchas de las causas reversibles de paro cardiorrespiratorio. El uso de oxígeno suplementario no tiene evidencia científica, sin embargo, todo paciente que entra en paro cardiorrespiratorio debería utilizarse oxígeno con FIO al 100%. Terminación de la reanimación. Bueno, respecto a esto, hay un umbral que suelen ser los 20 minutos por lo de la encefalopatía hipóxica isquémica y lo de la baja probabilidad de supervivencia del paciente, que suele ser menor al 1% cuando ya llevamos más de 20 minutos y el paciente no se le ha administrado ninguna descarga, no ha cambiado de ritmo. Si el paciente ha estado en un ritmo no desfibrilable desde el comienzo y lleva más de 20 minutos, pues debemos saber que es poco útil, poco útil seguir la reanimación, y bueno, el paciente probablemente quedará en un estado neurovegetativo que no le brindará calidad de vida. Futilidad, que es definido como no, falta de utilidad. Entonces,
Si es mayor a 20 minutos, hay menos de 1% de probabilidad de sobrevivir y se usan las reglas TOR, que es Termination of Resuscitation, y que ahora vamos a mencionarlas un poco también. Posible utilidad de la capnografía. Si es menos de 10 milímetros de mercurio a los 20 minutos, podría ser indicativo de que se debe terminar la reanimación. Sin embargo, esto no es una norma ni una regla. Bueno, la ACLS lo que dice de la regla TOR es, si el paro cardíaco no fue presenciado, si no se hizo RCP, si no hay evidencia del retorno de la circulación espontánea antes del transporte, y si no se hizo ninguna descarga, si están todos los criterios, entonces se debe terminar la reanimación. Si no hay ninguno de los criterios, entonces debe continuarse la resucitación. Y bueno, respecto a esto, obviamente, entra el criterio clínico por encima de cualquier cosa. Si vemos que el paciente ya lleva mucho tiempo, o si es un paciente que no es reanimable porque tiene una patología oncológica, o el paciente decidió que no le realizaran reanimación cardiopulmonar en caso de necesitarla, pues obviamente prima eso por encima de todos estos criterios. Respecto al precordial thumb, esto es lo que vemos a veces en las películas, que cuando están haciendo reanimación cardiopulmonar le pegan como un puño en el pecho al paciente y el paciente sale del paro. Bueno, esto no es totalmente tampoco sacado de la ficción. Se tiene una indicación que es cuando el paciente tiene una taquicardia ventricular presenciada, monitorizada, hay un único intento para hacer esto. Sin embargo, si se va a hacer esto, no debe demorar las compresiones ni la desfibrilación. Otra cosa de lo que se habla es el peace percussion, que habla en bradiarritmias inestables. Lo que trata este mecanismo es de convertir energía mecánica en energía eléctrica. Entonces es lo mismo. Se trata de hacer con pequeños puños un marcapasos. Entonces es como hacer un marcapasos con puños. Esto no tiene mucha evidencia científica, sin embargo está descrito. Y otro que es la RCP de la tos, en pacientes que tienen arritmias inestables a través de la tos, se le pide al paciente que tose y tose y tosa para que no pierda la conciencia. Esto es como tratando de hacer una maniobra de Valsalva. Tampoco tiene mucha evidencia científica lo de la RCP de la tos. Otras RCP alternativas que están en la RCP mecánica, no se recomienda su uso rutinario. Esta es la máquina que realiza RCP, no sé si todos la han visto. Es una máquina que se pone encima del paciente y empieza a hacer RCP automáticamente. Solo si se necesita de una manera extrema su uso, pues tendría indicación, pero no se debe utilizar de rutina. La RCP con compresión y descompresión activa y dispositivo de impedancia es una RCP que lo que busca es aumentar el retorno venoso y llenar más las cavidades cardíacas y así tener un mayor volumen sistólico. Esta sí tiene evidencia científica y la AJA recomienda que los operadores experimentados y que tengan experiencia en el uso de esta técnica lo realicen de rutina. Si la persona no está experimentada en el uso de esta técnica, no la debería hacer. Pero si no es, sin evidencia tampoco para las compresiones abdominales, también se utilizaba, está descrito que al mismo tiempo que se hacían compresiones torácicas, se hacían compresiones abdominales para aumentar el retorno venoso. Bueno, no hay evidencia en esta guía de la AJA para realizar dicha compresión. Y respecto a la reanimación cardiopulmonar extracorpórea, que es el ECMO, tampoco tiene evidencia. Lo único que tiene evidencia es cuando estamos viendo causas reversibles como la toxicidad por ciertas sustancias. Ahí sí estaría indicado el uso de ECMO. Bueno, este es el circuito que a través de una bomba nos lleva sangre venosa y la envía a un oxigenador y la regresa a través de sangre arterial. Bueno, este es el algoritmo que tenemos. Postparada cardíaca, esos son los cuidados postparo que se realizan en el adulto. Entonces, si el paciente logró salir del paro y ya tiene un retorno de la circulación espontánea, importante en este momento, y así debemos pasar al manejo de la vía aérea y colocar tempranamente un tubo endotraqueal.
se debe setear el ventilador a 10 respiraciones minuto y que se mantenga una saturación entre 92 y 98%. Y una presión arterial de CO2 en valores fisiológicos, que es entre 35 a 45. La presión sistólica debe estar idealmente mayor a 90 y la presión diastólica por encima de 65. Utilizar siempre un electrocardiograma con 12 derivaciones en el que tengamos todas las precordiales. Y si el paciente, entre las causas que generaron el paro, está un infarto con elevación del ST, un shock cardiogénico inestable, o que requiere soporte mecánico circulatorio, entonces en este caso está indicada una cirugía cardíaca una intervención cardíaca de emergencias. Por ejemplo, la colocación de un stent o algo así para el manejo específico de cada causa. Siempre que el paciente se encuentre en estado comatoso, que tenga un Glasgow deteriorado, va a estar indicado la realización de un electroencefalograma, de una resonancia magnética, con el fin de establecer un pronóstico neurológico. Esto es de las cosas nuevas que se agregó al algoritmo sobre los cuidados postparo. Y si el paciente está despierto, hay que estudiar otras causas que pudieron haber generado el paro cardiorrespiratorio y realizar el tratamiento respectivo. Bueno, esto es lo que hablábamos recientemente. Otra cosa importante, evitar la hiper e hipoglucemia. No hay evidencia en el uso de antibióticos profilácticos, ni esteroideos, ni neuroprotectores. La temperatura idealmente debe manejarse entre 32 y 36 grados, es lo que recomienda la AHA. Para esto se requiere, bueno, utilizar mantas térmicas o, bueno, dispositivos que nos permitan mantener una temperatura adecuada. Incluso se ha hablado de en los pacientes que se requiere mantener una temperatura óptima, el lavado peritoneal o lavado torácico con líquidos calientes. Tratar de evitar la fiebre también. En los pacientes que tienen elevación del ST, realizar la angiografía y si es necesario colocación del stent. Si no hay elevación del ST, pero aún así se sospecha de una obstrucción coronaria, bueno, también va a estar indicado la angiografía, sobre todo si el paciente tiene inestabilidad hemodinámica. El pronóstico neurológico debe realizarse en todo paciente luego de que sale de la recuperación espontánea de la circulación a las 72 horas. Antes no, sino luego de las 72 horas, y para esto deben utilizarse las siguientes herramientas, que son un reflejo pupilar a las 72 horas, una pupilometría, un reflejo corneal, y si el paciente tiene un status myoclonus o presenta convulsiones luego de la parada cardiorrespiratoria, hay que realizar electroencefalograma. Otras cosas que han sido estudiadas para el pronóstico neurológico del paciente es el uso de biomarcadores como NSE y el S100B. Son marcadores nuevos que están en estudio, todavía no son de rutina para el pronóstico neurológico del paciente. Lo que sí se debe hacer de rutina son los potenciales evocados neurosensoriales y el electroencefalograma, también la resonancia magnética y el TAC. El uso del reflejo plantar no está indicado porque no es muy específico. La recuperación, otro de los eslabones que se agregó, debe ser multidisciplinaria, tanto emocional, física, neurológica, cardiopulmonar y cognitiva. Estos son como las escaleras a súper temprano plazo, mediano plazo y largo plazo. Entonces, primero lo físico, posteriormente lo cognitivo, luego la memoria y luego el manejo de la ansiedad y el estrés postraumático de la situación. Bueno, cada cosa va teniendo su actuación específica y requiere un manejo conjunto con otras especialidades como terapia ocupacional y otras cosas. Escenarios particulares son las H de las que hablábamos cuando el paciente presenta paro cardiorrespiratorio, que son las causas reversibles, y tenemos hipotermia y anafilaxia. Hipotermia, no debemos parar hasta recalentar el paciente. Solo paramos la reanimación si vemos que hay signos claros de muerte, como livideces u otras cosas parecidas. Lo que hablábamos del lavado peritoneal o torácico con líquidos calientes, el uso de líquidos y oxígeno caliente. Siempre pensar que llevó al paciente a exponerse, porque por lo menos si un paciente está en un escenario donde hay nieve y
además el paciente presentó una parada cardiorrespiratoria, pérdida de la conciencia espontánea, bueno, de pronto el paciente se expuso al frío y no pudo salir de ahí porque la causa es otra y no necesariamente la hipotermia. También pensar que la causa, si es una anafilaxia, lo que se va a utilizar es adrenalina a dosis de 0,2 a 0,5 miligramos cada 5 minutos. ¿Alguien? Un segundo. Anestesia. Lisandro. Bueno, dale. Ahí te pasan la atención. Hola. Sí. Ok. Bueno, dale. Chao. Bueno, otro de los escenarios de los que hablábamos es el asma y posoperatorios de cirugías cardíacas. Por ejemplo, en el asma debemos pensar que lo importante es la vía aérea y la oxigenación. Si el paciente lo vamos a ventilar, entonces tenemos que utilizar un volumen tidal, una frecuencia respiratoria y una PIP bajos. También pensar en otra de las causas reversibles como el neumotórax o compresión torácica. Entonces, si tiene un neumotórax, lo que debemos hacer es descomprimir. Cuando logremos descomprimir, vamos a ver que hay un retorno de la circulación espontánea. Mientras no resolvamos eso, va a estar complicado. O cirugía cardíaca, entonces, la mayoría de las veces está contraindicado el uso de compresión externa. Entonces, se indica realizar una esternotomía. Se debe realizar una reesternotomía hasta los 10 días postoperatorios. Entonces, cambia el manejo en que se deben realizar en esto compresiones directas en cirugía. O sea, con la esternotomía se realizan las compresiones. Si el paciente tiene bradicardia, se debe colocar un marcapasos transcutáneo. Y si el paciente tiene una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular, se deben realizar 3 desfibrilaciones en 1 minuto. Otros escenarios son el ahogamiento. Deben darse ventilaciones. La AHA recomienda que incluso en el agua, pero bueno, siempre hay que priorizar el escenario seguro. Esto es como poco útil porque, bueno, si el escenario no es seguro, no se debe uno arriesgar. Evitar dar reanimación si hay signos claros de muerte. Todos los pacientes que presenten ahogamiento deben ser remitidos. El tromboembolismo pulmonar, si se confirmó, ya sea por una ultrasonografía, entonces lo que se hace es una trombectomía. Por ejemplo, si el paciente en realidad lo que se hace es que se sospecha y no está confirmado, realizamos una trombólisis con fibrinolíticos. Otra de las cosas que tenemos son las alteraciones hidroelectrolíticas. Si la causa del paro es una hipercalemia, entonces lo que se utiliza es cloruro o gluconato de calcio, a las dosis que vemos ahí, 5 a 10 mililitros al 10% o 15 a 30 mililitros de gluconato. Si es hipocalemia, no hay evidencia de que el uso de potasio mejore la supervivencia. Si hay hipermagnesemia, se utiliza el calcio igual que en la hipercalemia. Si hay hipomagnesemia, lo que utilizamos es sulfato de magnesio. Las benzodiazepinas, no hay evidencia del uso de flumazenil. Al contrario, la AHA dice que hay mayores efectos adversos por la sedación que le produciría, por la abstinencia que le produciría el paciente. Entonces, que en estos casos no está indicado el uso de flumazenil. Los betabloqueadores, si la intoxicación es por un betabloqueante, se debe utilizar insulina, una dosis de 1 unidad internacional kilo-hora en infusión, glucagón, calcio o circulación extracorpórea. Si la intoxicación es por calcio antagonista, se debe utilizar igual que con los betabloqueantes, calcio, insulina o glucagón. Y si la intoxicación es con cocaína, se utilizan benzodiazepinas, calcio antagonistas, nitroglicerina y morfina. También tenemos intoxicaciones por anestésicos locales, se utiliza emulsión lipídica. Para bloqueantes de canales de calcio, tenemos el bicarbonato de sodio, o también se debe considerar el uso del dispositivo de circulación extracorpórea. Para la digoxina tenemos los anticuerpos dirigidos contra la digoxina, que es el FAP, y para el cianuro lo que se utiliza es oxígeno hiperbárico, hidroxicobalamina y tiosulfato de sodio. Otra de las cosas que habla la guía es un algoritmo que hizo respecto a los opioides. Sí recomienda tanto para el BLS como el ACLS el uso de naloxona. Pensar primariamente en paro respiratorio por encima de paro cardiorrespiratorio,
Entonces, si la persona se sospecha de que tiene un consumo de opiáceos, lo primero que se hace es llamar en voz alta. Si tenemos naloxona, administrar naloxona y colocamos un DEA si está disponible. Entonces vemos, si la persona ventila con normalidad, lo que vamos es hablarle a la persona y abrirle la vía aérea hasta que se traslade al hospital. Si la persona no ventila espontáneamente, evaluamos el pulso en menos de 10 segundos. Si no tiene pulso, hacemos la RCP, utilizamos el DEA y utilizamos la naloxona. Si la persona si tiene pulso, lo que vamos es a mantener la ventilación. Abrimos y reposicionamos la vía aérea, proporcionamos ventilación de rescate y administramos naloxona. Importante respecto a lo que dijimos del COVID, es que por la sospecha del COVID y la pandemia, ahora mismo no se recomienda abrirle la vía aérea al paciente, sino cerrarle la vía aérea, colocarle una mascarilla o colocarle la máscara de oxígeno, pero tratar en lo más posible de evitar la aerosolización. El embarazo es otra de los algoritmos que se creó en esta guía. También nos habla de que es importante la descompresión de la vena cava inferior, esto con la maniobra de desplazamiento del útero hacia la izquierda. Siempre que estemos realizando reanimación cardiopulmonar, no debemos realizar monitoreo fetal porque aumenta la mortalidad. Y siempre preparar a la paciente para cesárea perimortem. Lo ideal es sacar al bebé en los primeros 5 minutos una vez se realiza la cesárea. Se ha demostrado utilidad de hipotermia terapéutica, pero esto requiere monitoreo fetal continuo. Y importante respecto a la ventilación en estos pacientes es que se ha demostrado que hay una disminución de la capacidad pulmonar total. Entonces, ver siempre en las pacientes embarazadas la etiología del paro. Miren que aquí la etiología del paro varía un poco y lo que tenemos que tener en cuenta es complicaciones anestésicas, es de lo más frecuente que hay que estar pendiente en una mujer embarazada, sangrado, problemas cardiovasculares, uso de drogas, embolia, fiebre, causas no obstétricas que son las H y las T o hipertensión. Entonces lo que decíamos, cesárea perimortem, sacar al bebé en los primeros 5 minutos y si el paciente tiene respuesta y tiene pulso, entonces, si está indicada la desfibrilación, realizar la desfibrilación o realizar otras maniobras de soporte vital, como el uso de adrenalina, miodarona, dependiendo del ritmo que tenga el paciente. Las H y las T, ya mencionamos algunas, pero para terminarlas tenemos estas, que son taponamiento. Si el paciente tiene un taponamiento cardíaco, el tratamiento es una pericardiocentesis, una pericardiotomía. Si es un neumotórax, la descompresión. Si el paciente tiene hipoxia, siempre hay que colocar oxígeno al 100%. Si tenemos acidosis, está indicado el uso de bicarbonato de sodio solo si el pH es menor a 6,9. Hipovolemia, está indicado los líquidos parenterales y la transfusión, pero para esto tenemos que tener claro cuál es la causa del paro. Arritmias. Otro de los algoritmos que tenemos es de las taquiarritmias en adultos. Entonces, tenemos dos cosas que son tanto la cardioversión como la desfibrilación. Recordemos que la desfibrilación es una descarga que se da de manera asincrónica, mientras que la cardioversión es una descarga que se da de manera sincrónica con el QRS. Entonces, vamos a pensar en una taquiarritmia cuando el paciente tenga más de 150 latidos por minuto. Entonces, lo principal es mantener la vía aérea del paciente, mantener una buena oxigenación, tener un acceso intravenoso y tener un electrocardiograma de 12 derivaciones. Entonces, ¿el paciente está inestable o está estable? Entonces, si el paciente está inestable, lo que vamos a hacer es una cardioversión. Hay que cardiovertirlo con el desfibrilador. Entonces, los desfibriladores tienen una opción que permite colocarlo en manera sincrónica y bueno, una vez que detecta el QRS va a lanzar la descarga y va a permitir que el ritmo vuelva a la normalidad. Y bueno, si el paciente no está hipotenso, no tiene ningún dato de inestabilidad en la taquiarritmia y tiene un QRS ancho mayor a 0,12, entonces vamos a considerar, si es mayor a 0,12, el uso de adenosina. Entonces, el uso de adenosina en estos casos es lo que nos va a permitir
diferenciar si el paciente tiene una fibrilación auricular de una taquicardia supraventricular paroxística, porque cuando le administremos la adenosina, se va a disminuir la frecuencia cardíaca y nos va a permitir ver el ritmo que realmente tiene el paciente. Cuando el ritmo está muy rápido, es muy difícil ver en el electrocardiograma si tiene onda P, no tiene onda P, y a veces se confunde. Entonces la adenosina nos va a permitir ver qué tiene el paciente, además que nos va a permitir revertir la arritmia. Y la dosis a la que se usa es, la primera dosis son 6 miligramos, y luego si se requiere una segunda dosis se van a utilizar 12. Y bueno, si el paciente tiene una taquiarritmia estable, lo que se van, las drogas que están indicadas son procainamida, amiodarona o sotalol. En las dosis que vemos ahí, procainamida de 20 a 50 miligramos minuto, amiodarona 150 y sotalol 100. Bueno, si el paciente tiene un QRS mayor a 0,12, pero no está inestable, si el paciente no tiene un QRS mayor a 0,12 y no está inestable, se suelen utilizar, si el ritmo es regular, únicamente maniobras vagales. También se puede utilizar adenosina, beta bloqueantes o utilizantes de los canales de calcio. Cualquiera de estos tiene igual evidencia, ninguno es mejor que el otro. Siempre que se vayan a realizar maniobras vagales, por lo general se usa masaje cariotidio. Hay que tener muy en cuenta que los pacientes que tienen aterosclerosis de las carótidas tienen riesgo de que se desprenda un émbolo y realicen una ACV. Entonces es muy importante siempre preguntarle antecedentes al paciente, si tiene antecedentes de isquemias o si es diabético. Estas cosas predisponen a que el paciente pueda tener un embolismo luego de que se realice una maniobra de esta. Entonces, si no vemos que es más contraproducente realizarla, utilicemos una adenosina, un beta bloqueante, un bloqueante del canal de calcio. Entonces, respecto a las taquicardias que tienen complejo ancho, si el QRS es irregularmente irregular, pensemos en una fibrilación auricular con Ashman, que es un tipo de aberrancia. QRS variable, pensar en una taquicardia ventricular polimórfica, estas tienen peor pronóstico, y siempre que la taquicardia ventricular sea polimórfica, no se cardiovierte, sino que se debe desfibrilar. Si la taquicardia ventricular es monomórfica, eso quiere decir que todos los complejos son iguales, no hay variación entre la altura de un QRS y el otro. Entonces, en este caso, podemos cardiovertir tanto farmacológicamente como podemos cardiovertir eléctricamente. Eso depende si el paciente está estable o inestable. Si utilizamos la adenosina, se enlentece el ritmo y vamos a diferenciar la taquicardia supraventricular de una FA o de una taquicardia ventricular. El uso de amiodarona, sotalol y procainamida está para las arritmias estables. Y no se debe utilizar ni verapamil ni diltiazem, que son bloqueantes de canales de calcio, porque nos puede generar otra clase de arritmias si el paciente tiene un síndrome de preexcitación. Lo que hablábamos, taquicardia ventricular polimórfica siempre se desfibrila. Entre estas tenemos una que tiende a inestabilizar mucho, que es la torcida de puntas. Y bueno, hay una posible utilidad del sulfato de magnesio como estabilizador de membrana. El problema aquí es que el QT se prolonga demasiado, y como se prolonga demasiado, hay una total morfología normal de las ondas, y se ven esas ondas como si fueran puntas en desorden. Y bueno, en estos casos se puede utilizar un marcapasos o utilizar isoproterenol. Está indicado cualquiera de estos dos. Y las taquicardias polimórficas sin QT prolongado se suelen deber a isquemia, a infartos. Entonces juega un papel bueno la lidocaína, amiodarona. Y las taquicardias de complejo estrecho, a esta nos referimos con la taquicardia supraventricular paroxística. Lo que siempre se considera inicialmente son las maniobras vagales. La que recomienda la AJA más que todo es la elevación de las piernas. Se puede utilizar adenosina sin que tenga esto superioridad por los calcioantagonistas. También se puede utilizar verapamil o diltiazem, pero si el paciente tiene una falla cardíaca congestiva, estaría contraindicado. También se ha indicado que los betabloqueadores podrían servir. Si el complejo estrecho es irregular, entonces se piensa o en un flúter o en una fibrilación auricular. Si es un flúter, la cardioversión se van a hacer con 50 joules a 100 joules, y si es una fibrilación auricular son de 120 a 200 joules. Si el paciente está estable, no va a ser necesario
realizar esa cardioversión, sino que se puede hacer farmacológica con un beta bloqueante o con un calcio antagonista. Y si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, pues utilicemos amiodarona. Y por último, ya lo último es el algoritmo de las bradiarritmias. Entonces, si el paciente tiene una bradiarritmia, identificamos que el paciente tiene menos de 50 latidos por minuto, entonces, importantísimo como siempre, mantener una buena oxigenación, mantener una vía aérea permeable, controlar y monitorizar el ritmo, utilizar un electrocardiograma de 12 derivaciones, y considerar tanto causas toxicológicas como causas hipóxicas. Entonces, si el paciente está inestable, lo que vamos a hacer es utilizar primeramente atropina. Si la atropina no funciona, se puede utilizar un marcapasos transcutáneo. Y si no funciona el marcapasos, bueno, también podemos utilizar dopamina o adrenalina. Si no resolvemos con esto, bueno, ya en ese caso toca llamar a un experto, se llama el servicio de cardiología. Y si el paciente no está inestable, lo que se hace con la bradiarritmia simplemente es monitorizar y observar. Y bueno, eso ha sido todo, un poco larga la clase, pero era tanto soporte vital básico como avanzado. Gracias. Gracias, Pedri. Gracias, Pedro.